Nos acompaña ya el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, bienvenido. Ministro, bueno, desde la Asamblea han visto con buenos ojos que usted sea nombrado ministro de Gobierno, ven la posibilidad de un diálogo, de restablecer relaciones, pero ¿qué tan factible es eso cuando ayer, por ejemplo, en Manabí, el mismo presidente Lasso contradictoriamente señalaba por un lado que el camino queda abierto al diálogo, pero también que están viendo la manera de transitar con reglamentos, con decretos, sin necesitar de la Asamblea? ¿Hacia dónde entonces va el camino con usted al frente de la cartera de Gobierno? Buenos días. ¿Cómo está, Liz? Buenos días. Efectivamente, nosotros no vamos a dejar de insistir en el diálogo. Yo creo que el Gobierno del Encuentro apuesta de forma decidida a la conversación con los diferentes sectores sociales, con las diferentes organizaciones políticas, pero está claro que también la Constitución nos da una serie de potestades en términos institucionales y constitucionales para avanzar justamente vía decretos, vía reglamentos, inclusive con la posibilidad de una consulta popular, porque nosotros necesitamos dar respuestas. Tenemos problemas en el país que son importantes, tenemos que actuar con claridad y con eficiencia, pero estamos claros que tenemos que también ser muy respetuosos de los poderes instituidos, en particular de la Asamblea Nacional. Y por eso es que vamos a insistir en el diálogo claro, frontal, transparente, con las cartas sobre la mesa, pero, por supuesto, tenemos que buscar la manera también de avanzar a través de estos otros mecanismos. Y claro, ahí la pregunta es hasta dónde llegar a ser flexibles, hasta dónde podrían llegarse a establecer acuerdos, ¿no?, con quienes durante estos 10 primeros meses han sido una oposición férrea y un bloqueo constante en la Asamblea. Y más aún cuando vemos lo que está ocurriendo ahora en la Asamblea, está más polarizada, más enfrentada, donde las pugnas son el pan de cada día. Es un diálogo con límites. Yo creo que esa podría ser la definición. Y los límites vienen dados por el mandato que recibimos en las urnas de la ciudadanía en abril pasado. Nada de impunidad, nada de corrupción, nada de cuestiones debajo de la mesa, y nos unimos para combatir los problemas de pobreza, los problemas de inseguridad, los problemas sanitarios que tiene el Ecuador, los problemas de infraestructura, los problemas de empleo, porque aquí lo que está claro es que tenemos que combatir ese índice terrible que dice que solamente 3 de cada 10 personas tienen un empleo adecuado en el Ecuador. Tienen que ser mucho más, y para eso necesitamos inversión, y para eso necesitamos emprendimientos, para eso necesitamos trabajos. Nosotros tenemos muy claro cuáles son los parámetros de ese diálogo y tenemos claro también cuáles son las líneas rojas. Reconstruir la confianza va a ser un punto importante después de lo que el presidente dijo la semana pasada. Fue contra uno de los líderes de la izquierda democrática, contra 5 de Pachacutic, en fin, contra 2 partidos con los cuales votaba normalmente, o a veces, o en su mayoría de veces, el gobierno. Les queda UNES. ¿Se van con UNES? Nosotros tenemos que conversar con todas las bancadas. ¿Pero están conversando con UNES de manera más seria? No, nosotros estamos conversando con las 5 bancadas, las 4 bancadas, porque nosotros somos la 5ª, de forma integrada. Ayer hubo una reunión, una primera reunión después de todo lo que había sucedido durante los últimos 15 días. Creo que hay algunas cosas ahí, de acuerdo a lo que me comentó nuestro jefe de bancada, interesantes que se dijeron. No parece que ha habido todavía ningún acuerdo, pero es un comienzo. Estamos en una nueva etapa y hay un parámetro que está claro por parte nuestra. Queremos conversar todas las bancadas en conjunto, porque esto no se trata de una o de otra, ni tampoco se trata solamente de la presidenta. Se trata de un problema de institucionalidad que tiene la Asamblea, y eso tiene que ser abordado en conjunto y las soluciones adoptadas en conjunto. O sea, acuerdos con todos. Acuerdos con todos. Porque el parámetro de nuestros acuerdos no es sentarnos con uno o con otro. El parámetro de nuestros acuerdos es que pasen las reformas que el país necesita para solucionar sus problemas. ¿Usted va a pasar en la Asamblea más que en su despacho del Ministerio de Gobierno? No, mi trabajo es en el Ministerio de Gobierno. Sí, y mi labor, para sin duda tengo que tener un vínculo con la Asamblea, pero no solamente con la Asamblea. Tiene que haber una proactividad. El presidente ya le enfoca al Ministerio con este nuevo rol de gestión política, le quita el tema de la policía. Entonces, si es que su trabajo no es buscar acuerdos, ¿qué más es? Nuestro trabajo es asegurar la estabilidad política del país, y eso tiene diferentes aristas. Sin duda un rol con la Asamblea, pero también un rol con las organizaciones sociales, con las organizaciones políticas, con los pueblos, los diferentes pueblos y nacionalidades que existen en el país. Entonces, nuestro tablero tiene que ver con un ámbito que se desarrolla mucho más importante que el escenario de la Asamblea. Pero está claro que la Asamblea también es un escenario que tiene que ser estabilizado, porque, ojo, para nosotros lo más importante es la estabilidad política. El método es el diálogo y los límites están dados por el mandato que recibimos en las urnas. Ahora, ministro, pero lograr esa estabilidad política de la que usted habla podría ser también encaminar su trabajo ahora
concentrarlo en ir hacia una consulta popular de la que el presidente también ha hablado en el último tiempo, poniéndolo como una opción para poder dar viabilidad a sus planes de gobierno, sobre todo en materia económica? Sí, la consulta popular es efectivamente una opción. Me lo pregunta, creo que son 3 ejes fundamentales. El primer es el que tiene que ver con la estabilidad política del país y sobre todo institucional, que podría suponer reformas dentro de la misma Asamblea, con una Cámara Alta, con una Cámara Baja. Sin duda el rol del Consejo de Participación Ciudadana es algo importante también, que tiene que formar parte de ese rubro de estabilidad política. El otro eje importantísimo es el que tiene que ver con el empleo. Necesitamos mejorar los índices del empleo en el país. No puede ser que 7 de cada 10 personas no tengan un empleo adecuado en el Ecuador y que en muchos lugares de nuestro país solamente se pueda hacer una de 3 comidas. Eso tiene que cambiar. Por lo tanto, debe haber también en la consulta popular algunas definiciones respecto de cómo vamos a atraer esas inversiones. Y el tercer eje de la consulta popular sería el tema de seguridad. Estamos trabajando muy duro en replantear las condiciones de seguridad que existen en el país, porque aquel ciudadano que sale a la calle no puede ir a comprar una cola a la tienda con el temor de que lo maten. Eso tiene que cambiar y nosotros vamos a buscar la manera de, a través de la consulta popular, generar estos cambios normativos y también en planes de ejecución que nos permitan generar muchos mejores índices en materia de seguridad. Por esa consulta popular dejaría de lado la figura de la muerte cruzada, que el presidente la ha descartado al menos por ahora, y daría paso sí a reconocer que hay temas que se necesitan de la ciudadanía porque no pasan por la Asamblea, así abriendo quizás esa brecha, ¿no? Y hay muchos se preguntan, cuando fue la época de campaña, cuando iban juntos con el Partido Social Cristiano en aquella época, decían que el plan de gobierno en su mayoría, todo lo que estaba contenido ahí no necesitaba quizás pasar por la Asamblea, un 20% sí, un 80% no. Y ahora el problema es que están entrampados con el legislativo. Estamos entrampados, pero queremos desentramparlo. Yo creo que hacer política en nuestro país nunca es sencillo. Somos un país que todavía está en la búsqueda de su propio contrato social. Necesitamos mejorar la forma de procesar nuestros disensos. Sin duda que llevar a cabo acuerdos, yo lo viví durante 10 meses en la Asamblea, llevar a cabo acuerdos es un proceso complejo, pero no es imposible, porque en algunas cosas sí lo logramos. Las diferentes bancadas tienen su opinión sobre cómo son las cosas, nosotros también, pero está gobernando el gobierno del encuentro. Y los políticos tenemos la obligación de dar resultados, porque para eso recibimos un mandato en las urnas. Y esa debe ser la prioridad que guíe nuestro eje de acción. Yo creo que a estas alturas, a mí me parece que las diferentes bancadas también han comprendido esa necesidad y yo sí soy optimista de que en las próximas semanas podamos llegar, o en los próximos días, podamos llegar a un buen acuerdo. Empezando por tratar de restablecer esa relación con quienes han sido el apoyo permanente quizás con la izquierda democrática, o ya por ahí no hay reconciliación. Pachacutic, por ejemplo, fue una de las bancadas que no mostró ese positivismo al momento de que usted ha sido designado, más bien ahora parece tener mayores acuerdos con UNES y Partido Social Cristiano. Nuestra metodología va a ser conversar con los 4 en conjunto, eso es lo que hemos definido. No queremos conversar con nadie por separado, queremos conversar con los 4 en conjunto. ¿Por qué? Porque el problema no es de una sola persona o de una sola bancada. Por ejemplo, el problema es de institucionalidad. Van a llegar al punto, ministro, de los juicios políticos. Y usted sabe que estuvo ahí hasta anteayer. ¿Sí? Lo que busca UNES y lo que buscan otros, que es llegar al Consejo de Participación Ciudadana. Eso es inaceptable. Eso es inaceptable. Esa es una línea roja. Línea roja, Consejo de Participación Ciudadana. Nosotros no tenemos por qué afectar el trabajo del Consejo de Participación Ciudadana. Nosotros no estamos de acuerdo y lo hemos dicho enfáticamente varias veces. Está hablando como ministro ya. Sí, así es. Estoy hablando como ministro. Otro tema, línea roja, la estabilidad de Guadalupe Llori. La estabilidad de Guadalupe Llori tiene que ser vista en el contexto de la estabilidad de la Asamblea. Nosotros lo que opinamos en este criterio es que las autoridades deberían seguir y deberían mantenerse y deberían cumplir su mandato, porque alguien se lo elige para cumplir su mandato, salvo circunstancias excepcionales. Pero no puede ser que por inestabilidad política o porque las bancadas no se ponen de acuerdo, una u otra autoridad tengan que salir. Así que en principio nuestra posición, salvo que el asunto sea absolutamente inviable, nuestra posición es que las autoridades se mantengan y continúen. Ahora, entonces, ahí hay 2 líneas rojas. Luego, la otra gestión que tiene que hacer es allanar el camino a ver si la ley laboral puede llegar. Aunque el presidente ya dijo, como están las cosas, es imposible. Pero si no hay ley laboral, no hay recuperación de empleo, ¿y quién aprueba la ley laboral? No se puede meter por decreto. Claro, no todo se puede hacer al mismo tiempo y no todo se puede meter por decreto, es verdad.
Creo que lo primero tiene que ser garantizar condiciones, en materia económica me refiero, garantizar condiciones de una inversión más sana dentro del país y sobre todo que genere estos emprendimientos. Y sin duda que tenemos también en carpeta la agenda laboral, pero hoy por hoy es un poco complicado porque el escenario a su vez está complicado. Debemos estabilizar ese escenario, impulsar las reformas en materia económica que el país necesita y luego abordar el tema de la reforma laboral. Ministro, ¿quiénes son sus subsecretarios o viceministros? ¿Cambió ya? ¿Sigue Homero Castañer? Sigue Homero Juan Manuel Castañer. Fuertes renunció. Así es, las dos cosas son exactas. Sigue Homero Castañer, el subsecretario Juan Manuel Fuertes decidió poner su renuncia, la cual hemos aceptado, y estamos en proceso justamente de conformación del equipo. A mí personalmente me gusta trabajar con equipos multidisciplinarios. Creo que el trabajo del ministerio es un trabajo muy importante para la vida institucional y política del país y por lo tanto tiene que haber líderes en los diferentes espacios. Y vea, yo le digo algo, yo creo que el éxito del ministerio es el éxito del presidente y el éxito del presidente es el éxito del país. Y yo estoy aquí para garantizar que esos puentes se construyan y que logremos llegar a esos objetivos planteados por el señor presidente. Construir los puentes después de tanta dinamita está difícil. Bueno, los puentes a veces se afectan y a veces se reconstruyen. La historia de la humanidad es la historia de salir adelante sobre sus propias contradicciones. Nosotros somos un país que todavía está buscando generar condiciones para tener un contrato social eficiente. Mi labor, en lo que a mí respecta y en lo que al Ministerio de Gobierno respecta, es facilitar las circunstancias para que eso se pueda dar. Una última pregunta antes de despedirnos. ¿Se fue la democracia popular del gobierno? Vea, yo no soy muy amigo de poner carteles a las cosas. Yo creo que el presidente es el líder de este proyecto, es quien ha venido impulsándolo desde hace más de 12 años. Creo que nosotros, como funcionarios de él, como secretarios de Estado, debemos facilitar los elementos de diagnóstico para que se tomen las mejores decisiones y me parece que estamos para trabajar en un equipo que tiene muy claros cuáles son los objetivos. Y que estén con un rótulo o con otro, finalmente todos terminamos confluyendo al mismo objetivo. Queremos una nueva forma de hacer política, consideramos que podemos vivir en paz, con empleo digno, con claridad, con transparencia y sobre todo, cuando se producen hechos de corrupción, saber que tenemos que actuar con toda la contundencia del caso. Fuerte, ministro. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos.